repaso. ¿Ya? El repaso que les voy a traer más o menos algo es un promedio de 100 diapositivas de comprimido de todo lo que hemos hecho. Y les voy a soltar así de manera rápida todo lo que hemos venido desarrollando. Y probablemente de este comprimido que le vamos a dejar, se van a soltar muchas de las preguntas que van a venir. Entonces, el día martes termino toda la teoría. Y ustedes tienen desde el martes hasta el lunes para dar y prepararse bien en su examen. Tienen toda la semana para los 5 libros que ustedes van a revisar, ¿no? Le vamos, en las diapos que le voy a presentar en la 100 va a estar la leyenda de qué libro está saliendo. Finalmente ustedes ven, amplían, revisan, que por ahí se va a soltar y finalmente van a tener el mejor recurso para que ustedes tengan un resultado favorable. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre síntesis de proteína y vamos a hablar un poquito sobre PCR, y para la próxima clase hablar sobre hormonas y vamos a hablar un poquito sobre la parte de nutrición, y finalmente vamos a cerrar el día lunes tratando de hacer un review de todo lo que hemos venido haciendo. Entonces vamos a tratar de agilizar esto porque también son un poco cargadas las diapositivas, pero bastante llevaderas. ¿Qué es lo que queremos hablar sobre síntesis de proteínas? Hemos mencionado en la clase anterior que nosotros tenemos un código de lectura, y solamente con el código de lectura yo puedo generar síntesis de proteínas. No hay forma. Si yo tengo código de lectura, significa que ¿de qué están formadas las proteínas? De aminoácidos. Significa que hay un código para cada aminoácido. Por eso hablábamos de código para síntesis de proteínas. Y como lo repito y lo vuelvo a recalcar, no hay información genética que no sea para codificar proteínas. Bien, ¿qué vamos a ver en este compendio que vamos a desarrollar? Esto en meiosis y mitosis es un concepto genético y rápido que vamos a desarrollar para entender que los eventos relacionados a estos procesos necesariamente tienen que estar asociados a conceptos de gen, ADN, transcripción, traducción y todo esto de acá que ya le hemos venido desarrollando. Entonces vamos viendo algunos de los conceptos relacionados a qué cosa es un gen. ¿A qué llamamos gen? Porque finalmente el concepto de genética tiene que ver con el concepto básico de cosa es un gen. Entonces, si nosotros vemos es un segmento de ADN, es clave para generar un código de información. ¿Para qué? Para una proteína. Entonces, cuando hablo de un gen, estoy hablando en relación a un fragmento de ADN que me va a permitir codificar información para la síntesis de una proteína. Ese es el propósito del gen. Nosotros vamos a tener genes para una gran variedad de posibilidades, ¿no? Genes como que me van a dar unidades de herencia, controlan características morfológicas, fenotípicas. Los genes son parte de los cromosomas, están estructurados en segmentos del ADN que van a generar características diferenciadas. Al final, el gen se vuelve una estructura básica de toda la estructura de mi ADN. Si es que el proyecto del genoma humano apareció porque justamente queríamos conocer qué genes son los que regulan determinadas proteínas. Se ha hecho toda una tecnología interesante para la decodificación de todo el genoma humano, sí, correcto. Con eso se ha conseguido reconocer los genes, sí, correcto. Pero ojo, y ahí viene la segunda etapa del proyecto del genoma humano, donde se está intentando ver qué genes controlan a otros genes. O sea, yo tengo toda la codificación, esto genera la proteína A, proteína B, cada uno de ustedes es un gen, pero esta proteína 1, ¿cómo regula la proteína 25 que está allá? Gen 1, ¿cómo regula el gen 25 que está allá? Hay todavía una serie de estudios que se están haciendo para identificar cómo es ese circuito imbrincado de muchos eventos que ocurren, pero que finalmente ya reconocí los genes. Incluso hoy día todos esos genes han sido de todas maneras patentadas y están en una librería genómica, donde yo quiero sacar el gen 288 y saco, y más adelante ustedes van a utilizar en una parte que se llama terapia genética o de ingeniería genética, restituir genes defectuosos en determinada patología. Pero eso está patentado, cada laboratorio ya lo tiene identificado y es parte de su patrimonio. Pero el detalle es que aún todavía no llegamos a entender del todo cómo hay un sistema de regulación tan distante y tan cercana en relación al sistema de genes.
Entonces, aquí el concepto de gen está dado. Esta estructura ya la hemos venido repitiendo en las clases anteriores, se describió gracias a estos investigadores, tanto un americano y un británico. Finalmente, en esta época hicieron sus hallazgos, finalmente nos describieron cómo era la estructura de la doble molécula del ADN, nos establecieron algunos considerandos y decíamos que importante es recordar esto de acá que lo habíamos mencionado, que eran los nucleótidos. ¿Qué cosas eran los nucleótidos? Eran las unidades monoméricas de ADN. Miren, estoy hablando de nucleótidos, unidades monoméricas del ADN. Pero ¿quién me da la estructura funcional? ¿Qué es la unidad genética? ¿Qué es la unidad genética funcional del ADN? Es una cosa cuando yo hablo de estructuras monoméricas moleculares, ¿qué es? El nucleótido. Pero si yo hablo de la estructura funcional, un nucleótido no me genera una función, pero es la estructura que se repite reiterativamente a través de toda la secuencia de moléculas. Pero quien me determina función es el gen. Pues, la unidad funcional del ADN es el gen. La unidad estructural son los nucleótidos, que son diferentes conceptos que finalmente es importante tenerlos presentes. Ya, esto de acá es repetición de la clase anterior que había mencionado, las características de la molécula del doble ADN, los elementos que lo constituyen, que son las bases nitrogenadas asociadas a ella. Hemos visto el doble modelo de Watson y Crick en relación a la estructura del ADN. Esto ya lo conocemos, vamos pasando de manera rápida. Hemos mencionado que esta es una estructura espiral, doble hélice, en las cuales están involucradas todas estas bases nitrogenadas, y este es el modelo que se estableció. Nosotros vamos viendo, además de esto, entonces, vamos viendo que en el proceso de replicación hay muchos eventos que es importante recordarlos. Sabemos que el ADN es una doble hélice. No es posible que la replicación ocurra si que esto de acá no se separan previamente. Es el concepto que habíamos establecido. La mitad de cada ADN va a copiar los nucleótidos libres que se están expresando. Estos se forman en enlaces asociados a la base que los une, que son los fosfatos y los azúcares. Hemos mencionado en otras transparencias la doble hélice, cómo se separa. Las bases nitrogenadas libres es la que finalmente van a ser copiadas, y ahí se van a utilizar los complementos relacionados a cada base. Aquí viene ya el otro concepto, que es de transcripción. La transcripción es un concepto diferente a la duplicación. Hemos mencionado que cuando hablamos de duplicación, estamos hablando de que todo el ADN finalmente va a ser copiado. Hay copiado de toda la extensión de la molécula del ADN. Aquí en la transcripción no es el copiado del ADN, sino es un fragmento que se copia. Ahí en la clase anterior les hablaba y le decía la cromatina activa. ¿Qué se copia en una transcripción? La cromatina activa. No se copia ninguna otra parte en una transcripción, solamente se copia la cromatina activa. ¿Y qué decíamos que era una cromatina activa? ¿Qué cosa es una cromatina? Es una asociación de ADN, es una asociación de histonas, es una asociación de ADN polimerasa, es una asociación de ADN polimerasa, ARN polimerasa. Todo ese conglomerado es parte de una cromatina y es activa porque se está expresando. Entonces, aquí en esta transcripción, las enzimas controlan las reacciones químicas. Hay casi todas las enzimas, decíamos que eran proteínas. Decíamos que las enzimas que no son proteínas tienen naturaleza nucleósida, como por ejemplo el caso de las riboenzimas, que cumplen un rol interesante en este proceso. Hemos mencionado que estas células, las células están formadas, cuando decimos las células están formadas parcialmente de proteínas, lo que se trata de ilustrarles a ustedes es de que el contexto global de las proteínas finalmente le dan carácter funcional a la célula. Pero la célula no funciona si solamente estuviera cargada de proteínas. Su parcialidad es porque hay otras moléculas que están involucradas también. ¿Hay información necesaria para que esto de acá se pueda producir proteínas? Por supuesto, y esto tiene que ver mucho con la estructura de la molécula del ADN. ¿Hay un código químico? Por supuesto que sí. Esto de acá se llama G, eso es el concepto que se tiene. El ARN, y aquí venían los conceptos que empezábamos a diferenciar en relación al ADN. Decíamos, el ARN es una sola cadena de nucleótidos.
Además, en este ARN, el azúcar es la ribosa, en el ADN la desoxirribosa. La diferencia entre ambos era el tipo de base nitrogenada que existía en el ADN, timina, y en el ARN, uracilo. Además de eso, decíamos que hay varios tipos de ARN, cosa que no ocurría en relación con el ADN. Aquí empieza el ARN mensajero, voy a tener otro tipo de ARN, transferencia, el ribosomal, voy a tener otro tipo de ARN que acá no están expresados, pero que finalmente existen. O sea, la variedad de ARN es bastante significante. ¿Qué pasos van a ocurrir para que ocurra la transcripción? Habíamos establecido que para que ocurra la duplicación también hay pasos a seguirse. Primero, un punto de identificación del punto de inicio, ¿no? En una parte de la molécula se va a identificar dónde se va a iniciar, porque no ocurre en cualquier parte de la molécula. Una vez que se inicie, aparece toda una serie de eventos, como por ejemplo la separación de la molécula, en este caso de la doble hélice del ADN, aparecen las horquillas de replicación, aparece la ADN polimerasa, empieza la helicasa a seguir desdoblando, la topoisomerasa empieza a fragmentar para nuevamente desarrollar. Todos esos eventos están ocurriendo en la duplicación. Y en la transcripción también va a haber eventos parecidos. No puede haber transcripción si no se identifica el punto donde se va a iniciar la transcripción. Y para eso vamos a utilizar dentro de la estructura del ADN algunas zonas que han sido reconocidas para que la ARN polimerasa inicie el copiado, que son las cajas que finalmente lo vamos a verificar. Entonces necesitamos que para esto hay una porción de ADN que tenga un código de información para una proteína. Esa de ahí es finalmente el objetivo, copiar información de una zona de ADN que codifica proteínas. Muy bien, y hemos mencionado que esa molécula de ADN, pues en donde existe adenina, no va a copiar con timina, sino va a copiar con uracilo, que es su complementario de la timina. Muy bien, además de eso, va a reconocer fragmentos, se van a empezar a codificar fragmentos de ARN a las que se va a llamar codón, ¿no? ¿Y eso dónde están? Están en el ARN mensajero. O sea, el ARN mensajero va a empezar a reconocer por tripletes, un primer codón, segundo codón, tercer quidón, pero cada codón me está reconociendo a un aminoácido en particular. Esto de acá, finalmente, se está gestando bajo esta forma el ARN mensajero, que ese es el ARN que va a llevar la información aquí a los ribosomas en el citoplasma. Todo eso de ahí está ocurriendo ¿dónde? En este proceso de generar información del ADN hacia el ribosoma. ¿Quién no va a generar eso? El ARN de transferencia. Pero el objetivo es llevar información al ribosoma para que el ribosoma fabrique las proteínas, que es el propósito. Entonces aquí tenemos esto más o menos de manera gráfica e ilustrativa. Yo tengo mi doble cadena de ADN, finalmente esta doble cadena de ADN se separa, acá tengo la separación. Aquí viene lo interesante. ¿Alguien tiene que copiar esta cadena? Sí, pero ese ARN polimerasa es la que va a copiar esta secuencia. ¿De qué hebra? Va a copiar de la hebra 3'5'. Igual que la ADN polimerasa, la ARN polimerasa solamente copia en dirección 3'5'. Entonces, ustedes ven acá, tengo las dos hebras separadas y solamente está copiando en esta dirección, nada más, esta no lo está copiando. Finalmente se genera el ARN mensajero, que es esta de acá, y esta es la que va a salir ¿hacia dónde? Hacia el ribosoma. Está llevando la información de una de las hebras que exactamente es igual a la otra hebra, pero la única diferencia es el sentido del copiado, y el sentido del copiado es 3'5', igual que la ADN polimerasa, igual copia la ARN polimerasa. Muy bien, aquí ya tengo mi ARN mensajero y aquí el ribosoma empieza a hacer la decodificación. Finalmente, la traducción, ¿dónde va a ocurrir? Va a ocurrir en el ribosoma. El ARN mensajero lleva la información hacia el lugar de decodificación, que es el ribosoma, para que se produzca la traducción. ¿Qué significa la traducción? Que va a haber una especie de ensamblaje de aminoácidos. Los aminoácidos que están siendo codificados en cada codón van a ser unidos de acuerdo a la lectura del triplete de ARN mensajero que ha llegado. Pero siempre para que ocurra este inicio del triplete de lectura es necesario que exista la llamada secuencia AUG. Esta
secuencia AUG es el punto de inicio. ¿Para qué? Para que se haga la lectura. Si yo no encuentro esa fracción de codón AUG, todo el ribosoma no va a hacer ningún tipo de lectura porque no va a poder iniciar la lectura. Entonces, el punto de iniciación de la lectura es el triplete llamado codón AUG, que además de eso me identifica un aminoácido que es la metionina. El código para la lectura de la metionina es AUG, pero también es el punto de inicio para que se haga la lectura. Muy bien. Entonces, esto va a ser decodificado en el ribosoma y los ARN de transferencia, que son los que se encargan de traer los aminoácidos, van a empezar a iniciar para el proceso del ensamblaje. Eso ocurre a nivel de ribosoma. Estas son las características que habíamos mencionado del ARN de transferencia, donde yo siempre voy a encontrar un brazo que se llama brazo anticodón. ¿Por qué el brazo anticodón? Porque es el brazo que va a reconocer el codón que trae el ARN mensajero. Hemos dicho que el triplete de bases nitrogenadas identifica un codón. Muy bien, el brazo anticodón es el complemento de este triplete. Si acá es CUU, acá debe ser citosina. ¿Con quién se une? Con guanina. Uracilo, ¿con quién se une? Con adenina. Igual que este uracilo, adenina. Estos son sus complementos y de esta forma es reconocido esto. Pero este CUU al final está siendo reconocido a un aminoácido que se está uniendo a esa estructura que se llama el brazo aceptor del ARN de transferencia. Todo esto de acá está ocurriendo en este proceso. Pasos para la traducción. Necesito el ARN mensajero, un punto de inicio en el ARN mensajero. Necesito que además de eso mi ribosoma tenga opción de incorporar aminoácidos que el ARN de transferencia está siendo suministrado. Pero este ARN de transferencia solo es posible que ocurra en razón de que está haciendo lectura del ARN mensajero. ¿A través de qué? De su brazo anticodón. Bien, una vez que ocurra eso de acá, van a empezar a iniciarse el ensamblaje de los enlaces peptídicos de los aminoácidos que se van ensamblando, de tal forma que mis aminoácidos se van juntando y se van enlazando. ¿A través de qué? De enlaces peptídicos. El propósito final es de tener esa estructura proteica que mi gen ha codificado. Esto de aquí, observen aquí en este esquema gráfico, antes habíamos llegado hasta esta parte de acá, donde el ARN de transferencia llega al ribosoma. En el ribosoma se expresa toda la secuencia de nucleótidos que está siendo llevado por este ARN mensajero. Además de eso, empiezo a observar que debe haber esta lectura inicial, AUG. Si no hay esta lectura inicial, AUG, no se inicia la lectura. Necesariamente tiene que estar esa secuencia, si no, no hay lectura. Una vez que se secuencia esto de acá, al final tiene que haber un ARN de transferencia que me va a identificar este codón AUG. Ese codón AUG es el a través identificado por el anticodón. Y este anticodón es el que finalmente va a reaccionar con esto. Pero este es su brazo, llamado brazo anticodón, y aquí yo tengo el brazo aceptor de aminoácidos. Esta parte de aquí se va a unir a ¿quién? A un aminoácido en particular. Ese aminoácido en particular es justamente la metionina. Es el aminoácido que se va a unir ahí. Muy bien. Una vez que ya lo incorpora, empieza a ocurrir esta lectura y finalmente empieza a sumarse cada vez más aminoácidos en esta cadena de crecimiento que tiene posterior a la lectura. Se está leyendo 2, 3, 4, 5, 10, 20 anticodones, codones, al final voy a tener 20 aminoácidos que se han incorporado. Todo va a depender de la extensión de la molécula del ARN mensajero. Eso va a identificar el resultado de la proteína en particular. Muy bien, estos pasos están ocurriendo justamente en el ribosoma. Estos se van a repetir de manera continuada. Cuando yo hago esta observación, por si acaso, esto es una lectura interesante. Por ahí debo tener un esquema donde hablamos de los polirribosomas. Quiere decir, yo tengo aquí una lectura de un ARN de un ARN mensajero, y aquí tengo un ribosoma que está leyendo, otro ribosoma que está leyendo y otro ribosoma que está leyendo. O sea, son 7, 8, 10, 15 ribosomas que están leyendo el mismo mensaje que me trae el ARN mensajero. Y entonces yo voy a tener con este tipo de lectura 10, 15, 20 proteínas
que se están sintetizando simultáneamente en un sistema de polirribosomas. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, caramba, fíjense, miren, qué difícil sería lo siguiente. Esto se está codificando, ¿estamos de acuerdo? Pero yo pregunto, ¿cuántos ARN mensajeros están saliendo del núcleo? ¿Cuántos están saliendo? ¿Está saliendo? Se abrió una fracción, se codificó, se copió y salió. Ahora, ese uno, si es que tuviera que empezar a producirse, me produciría una molécula, termina ahí, volvería a empezar y termina y volvería a empezar. Pero no, el sistema funciona con el sistema de polirribosomas. O sea, una misma molécula de ARN mensajero está leyendo por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 8 ribosomas. De tal forma que su lectura hace que los resultados en relación a la formación de la proteína sea mucho más rápida y tenga no uno, sino tenga 10, 15 moléculas que se están produciendo de manera simultánea. Eso es lo que hacemos cuando se hace una traducción de información a través de los polirribosomas. El objetivo de todo esto de acá es de que yo tengo una información en el ADN que no puede salir de mi núcleo, pero que yo necesito que lo copie con algo que puede salir de mi núcleo. Y ese algo que puede salir de mi núcleo es la RNA de transferencia. ¿Para qué? Para que finalmente eso sea copiado y tenga el producto final, que es la proteína. Una transcripción, posterior a una traducción, y tengo la proteína. Esta es la secuencia de hechos y aquí tengo la proteína. Esta es la que me va a generar actividad biológica. Esta es la que me va a generar función en la célula. Esto es la que me va a permitir desarrollar algo en particular dentro de la célula. El código genético, doctores, es más o menos este abanico de diferentes formas de combinación. Si yo tengo 4 bases nitrogenadas que finalmente me van a generar información, entonces la combinación de 4 variables, ¿cuántas posibilidades me da? ¿Cuántas posibilidades me da? ¿Recuerdan o no recuerdan? Le preguntaba, si yo tengo, vamos a suponer que tengo 3 variables. La combinación de 3 variables, ¿cuántas posibilidades me genera? Matemática básica, aritmética, quinto grado. 3, no. Yo tengo 4 variables. Tengo una variable, 2 variables, 3 variables, 4 variables. Combinación de 3 en 3. 1, 2, 3, tengo 4 variables. La combinación de 4 variables en razón de 3 opciones me genera 4 variables. 4 menos 1, 4 por 4, 16. Por 4, 64. Me genera 64 variables posibles. Es 4, el total de variables 4, variables totales 4, pero yo necesito que se acoplen de 3 en 3. Entonces menos 1, 4 menos 1, 3, 4 a la 3, 64 posibilidades diferentes. Voy a tener 64 posibilidades diferentes y acá tengo las 64 posibilidades diferentes. Yo observo y digo, cuando yo junto este uracilo con este uracilo y con este uracilo, ya tengo 3 bases nitrogenadas diferentes que se llaman codones. Identificación de un codón. Tengo este codón. Este codón la reconoce este aminoácido, la fenilalanina. Pero la fenilalanina también puede ser reconocido por uracilo, uracilocitosina. También. ¿Y recuerdan cuando yo les decía cuál es el código de información que inicia la lectura? Es el AUG. Entonces voy acá y digo A, U, y voy acá, ¿dónde está la G? Acá está AUG, acá está AUG. ¿Qué aminoácido reconoce? Metionina. Ese es el código de lectura.
y solamente la metionina se reconoce bajo esta forma. Mientras hay otros aminoácidos que son reconocidos por más de uno. Tengo el caso de la fenilalanina, pero yo observo la leucina y la leucina es reconocida por 5 combinaciones diferentes. Cada una de estas combinaciones le genera el mismo aminoácido. Entonces, cuando nosotros hablamos de mutaciones, si por ejemplo vamos a suponer una partecita de mi nucleótido ha sido reemplazado en este código de lectura, en vez de ser, vamos a suponer UUG, es UUA, ¿habrá cambio en la proteína? ¿Habrá cambio en la proteína? No hay cambio. ¿Por qué? Porque esta de acá me identifica el mismo aminoácido. Y si me identifica el mismo aminoácido, la proteína que se está formando sigue siendo la misma. No hay un cambio. Hubiera sido totalmente diferente si yo este UUG que me identifica la leucina lo hubiese cambiado por UUC. Ya me está cambiando de aminoácido. Eso sí es una mutación. ¿Ya? Una mutación que me ha generado un cambio en relación a ese código de lectura. Profesor, sí. Pero no hay ocasiones en las que se crea el mismo aminoácido, pero que no cumple las mismas funciones o se ven limitadas por él. Cuando la secuencia de nucleótidos ha sido cambiada, pero esa secuencia de nucleótidos me ha generado el mismo aminoácido, la proteína sigue siendo funcionalmente la misma. No hay cambio en relación a que la proteína se sienta afectada. Va a haber cambio en la relación a eso, por ejemplo, como el caso de la hemoglobina. La hemoglobina S solamente es un cambio en una secuencia de aminoácidos. ¿Qué es lo que cambió? Cambió el ácido glutámico, por aquí debe estar, busquen ustedes el ácido glutámico, glicina. Aquí está, el ácido glutámico. ¿Fue cambiado por quién? Por valina, ¿no? Esto de acá son los códigos de información para esto de aquí. Pero ustedes observan lo siguiente. Mira, el ácido glutámico vamos a identificar este de acá. Este de acá es guanina. ¿Qué más? Adenina. ¿Qué más? Adenina. Ese es el código de información de este ácido glutámico. ¿Ya? Pero fíjense aquí, interesante. Dice, la valina, ¿qué cosa es? Es también guanina, esta de acá, uracilo, esta de acá, y adenina, esta de acá. ¿Qué cambió aquí? Cambió este GUA ha sido cambiado por un GAA. Acá cambió esta adenina por este uracilo y cambié este aminoácido de ácido glutámico, lo cambié por valina. Y eso es lo que pasa en el caso de la hemoglobina falciforme. La hemoglobina falciforme cambió un nucleótido y me cambió la molécula. Ya no es la hemoglobina que normalmente lo tenga, sino es una hemoglobina diferente, es una hemoglobina S. ¿Pero qué cambió? Solamente un nucleótido cambió. ¿Un nucleótido en cuál? En la secuencia que codifica al ácido glutámico, que ha sido reemplazado por una secuencia que ahora me identifica a valina. Cambió. Pero cuando la proteína no ha cambiado, pues obviamente la secuencia no ha cambiado, la proteína no ha cambiado. Al menos la secuencia que codifica la misma aminoácido. Entonces, este es un código de información donde yo debo recordar también una cosa que es interesante. Ustedes van a encontrar en estas 64 posibilidades diferentes códigos de lectura donde me dice a mí stop, fin, ya no hay más secuencia, ya no hay más que leer. Ustedes observan aquí, fin. ¿Eso qué me está diciendo? Que esta secuencia de UGA, cuando el ribosoma identifica esta secuencia UGA, dice acá se terminó la decodificación. Ya no decodifico más. Allí terminó. Puede ser esta de acá, que se llama UGA, o puede ser esta de acá, que es UAA, o puede ser esta de acá, que es UAG. Cualquiera de las tres me está a mí diciendo
que aquí el código de decodificación, o sea, la estructura de lectura de la decodificación que me trae el RNA mensajero, finaliza, ya no. Eso puede estar en la mitad de la extensión de la molécula, pero finalmente te dice allí termina. Entonces, el código de lectura de esta secuencia de aquí es la que me permite a mí empezar y también terminar. Empieza y termina siempre por lo que hemos mencionado. Empieza con esto de acá y termina con estos de acá. Con cualquiera de ellos, no necesariamente tienen que estar los tres, cualquiera de ellos me dice finalización. Entonces yo observo de todas estas 64 posibilidades diferentes, 61 me identifican aminoácidos. 3 de ellos no me identifican nada. Me dicen, aquí termino. De las 64 posibilidades, 61 codifican información para identificar aminoácidos, ¿ya? Incluyendo este código de lectura inicial que corresponde a la metionina, ¿ya? Entonces es importante en esta secuencia el código genético. Vamos a hablar un poquito sobre la síntesis de proteínas, cómo se producen estos eventos asociados a las fases. Hay una primera transcripción de ADN a ARN mensajero, hay una traducción de esto va a ocurrir ¿dónde? En el ribosoma para la secuenciación de aminoácidos, y aquí viene lo interesante. El ribosoma me secuencia los aminoácidos, me dice este es alanina, valina, citosina, alanina, valina, triptofano, fenilalanina, glicina y todos los aminoácidos que ustedes conocen. Pero, ojo, el ribosoma no me genera estructuras diferentes a la estructura primaria de la proteína. Y la estructura primaria de la proteína es secuenciación de aminoácidos. Y la estructura secundaria ya viene como estos aminoácidos empiezan a desarrollar una doble hélice o empiezan a producir betas o plegadas. Eso ya de la secuenciación del aminoácido se va generando esa estructura secundaria. La estructura secundaria, a medida que el aminoácido sigue creciendo, la proteína sigue creciendo, se va acoplando tanto estructuras secundarias con otras estructuras secundarias y me va generando la estructura terciaria. Si es que empiezo a hablar de proteínas que tienen más de una cadena, entre las cadenas empiezan a integrarse y finalmente la estructura cuaternaria, que solamente ocurre con proteínas que tienen más de una cadena. Entonces ahí van apareciendo la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria dependiendo de la extensión de la molécula y las características de la molécula. Vamos a ver algunos casos de transcripción del ADN al ARN mensajero. Esta es la transcripción que inicialmente les estaba contando y les decía qué importante es para nosotros tener en cuenta este pequeño detalle. O sea, es una información para la síntesis de proteína que normalmente van a secuenciar de las moléculas del ADN y que inicialmente se va a constituir el ARN mensajero. Pero en clase anterior también les decía que este ARN mensajero es el ARN final, porque normalmente mi ADN tiene estructuras que se llaman estructuras codificantes llamadas exones y estructuras no codificantes llamadas intrones. Mi ARN inicial que va a copiar intrones y exones de manera simultánea. Todo esto de aquí, imagínense que esto fuera mi molécula del ADN. Todas las carpetas, cada una de las carpetas es un nucleótido de ADN. Y sigo la secuencia, sigo la secuencia. Y me voy hasta el fondo, hasta la última carpeta. Y me doy cuenta de lo siguiente. Las zonas que están ocupadas por ustedes son zonas codificantes, llamadas exones. Las carpetas desocupadas son las llamadas intrones. Entonces yo digo, si toda esta información le voy a llevar al ribosoma, ¿para qué le estoy llevando? Porque esto de acá no me informa nada, menos esto de acá y menos ese bloque de allá, no me está informando nada. Entonces lo que yo necesito es empezar a madurar ese ARN mensajero inicial que se llama nuclear heterotrófico. ¿Para qué? Para sacar de toda esta inmensa cadena solamente las que generan codificación. O sea, retiro esto de acá y esto de acá, estos exones los empalmo con el otro exón de aquí. Retiro lo que no existe, lo que no me sirve allá y le empalmo con el exón de acá y lo sigo ubicando. Y a todos los voy a tener en una sola fila secuenciada, pero solamente los exones. Hemos sacado de la estructura del copiado todos los intrones.
Eso de ahí es lo que se llama ARN mensajero maduro. ARN mensajero que recién esta va a salir, ¿a dónde? Al citoplasma. El ARN nuclear heterotrófico no sale del citoplasma mientras no ha ocurrido el proceso de maduración del ARN, donde no se han limpiado aún todavía los intrones que no codifican. Entonces, aquí solamente va a ir al ribosoma el ARN mensajero que ha sido y que tiene esas características que hemos mencionado. Estos ARN varían en la extensión del tamaño. Ustedes observen que pueden ser de 500 a 10.000 nucleótidos. Estamos hablando de una molécula muy grande. Estamos hablando de 10.000 nucleótidos. Fíjense que estamos hablando de casi más de 13.000 codones. Y hemos dicho que cada codón identifica ¿qué cosa? Un aminoácido. Estaríamos hablando de la posibilidad de que sea una proteína de más de 3.000 aminoácidos si fuera una extensión de 10.000 nucleótidos, ¿no? Va dependiendo de la extensión de la molécula que se va a producir, es la que finalmente el ARN mensajero va a tener el tamaño que va a tener. Esto de todas maneras es un proceso que ocurre exclusivamente a nivel nuclear. Siguiendo algunos pasos encima que están asociados al ADN para formar el ARN mensajero, habíamos mencionado acá, ustedes observen de acá, miran, molécula 3', es esta de acá. Pero esto de acá, si yo voy de abajo hacia arriba, porque fíjense cómo es el copiado. El copiado que se está generando es en esta dirección, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién va a copiar? Va a copiar a esta hebra de acá. Esta es la hebra que va a copiar. ¿Y esta hebra qué cosa es? La hebra 3', 5'. Porque aquí se ha desenrollado, se han expue'sto las dos hebras y el ARN polimerasa va a copiar solamente esta hebra de aquí, la 3'. Y acá tengo la ARN polimerasa y está copiando. ¿Pero en qué dirección? En la dirección de esta hebra, 3', 5'. Ya, o sea, no podemos equivocarnos en eso porque ese es su sistema de copiado. Y decía antes que la transcripción solamente, la transcripción copia todo esto de acá. La molécula del ADN, mira, tiene muchos intrones, pero tiene exones. Pero yo necesito solamente juntar los exones. No quiero que en mi código de información que voy a llevar al ribosoma existen zonas que no me codifican nada. Entonces, esto de aquí tengo que eliminarles. Y una vez que elimino, los junto todos los exones y ese es mi ARN mensajero. Se juntaron y al final eso es lo que voy a llevar al ribosoma. En esta transcripción de síntesis de proteínas necesito otro tipo de ARN mensajero, otro tipo de ARN. Necesito el ARN ribosomal y necesito el ARN de transferencia, sin los cuales no se desarrolla la transcripción. Y observen aquí, tengo mi ARN ribosomal. Hemos dicho que el ribosoma es un sitio muy interesante que me permite, ¿qué cosa? Primero, captar la información que me trae el ARN de transferencia. Pero como cualquier ribosoma, es una estructura que se llama nucleoproteica. Quiere decir que está formado por ARN ribosomal, pero además por muchas otras proteínas. Tengo subunidades menores y tengo la subunidad mayor del ribosoma. Tengo puntos fijos dentro de mi ribosoma que me va a permitir interaccionar con el ARN mensajero para dar inicio al proceso de copiado. Esto de aquí, ya lo hemos repetido, es el ARN de transferencia, su zona anticodón y la zona aceptor donde se une al aminoácido respectivo. ¿Cómo ocurre esta traducción del ARN mensajero a la secuencia de aminoácidos? Esta traducción va a seguir la secuencia donde el proceso va a ocurrir en el citoplasma, una vez que el ARN mensajero ha salido del núcleo. La traducción o transferencia de información es un objetivo que se tiene ¿para qué? Para producir proteína. Van a suceder en 3 pasos como cualquiera de los eventos previos. Va a haber una zona de iniciación, elongación y finalmente terminación. Ese es el proceso en todo lo que hemos mencionado. Para el caso de ADN duplicación ocurre lo mismo, hay iniciación, elongación de la molécula y finalización. Para el caso de la transcripción de información, el ARN mensajero también tiene que tener un punto de inicio donde tiene que reconocer las cajas respectivas, la llamada TATA, timina, adenina, que son unos sitios del ADN donde realmente ahí se va a ubicar la ARN polimerasa para iniciar el copiado de lectura.
iniciación, elongación, porque se está copiando todo, y va a llegar a un punto de terminación donde finaliza el evento. ¿Qué va a ocurrir en este proceso de iniciación? Comienza cuando la subunidad menor del ribosoma se une a la RNA mensajero. Ese es el primer proceso que va a ocurrir. Yo tengo el ribosoma una subunidad mayor y una subunidad menor. La subunidad menor se une al RNA mensajero, es el punto de iniciación para que ocurra la traducción. Luego va a ser necesario que se acople el primer ARN transferencia con el primer codón del ARN mensajero, llevando el aminoácido correspondiente, pero hemos mencionado que esto de acá va a ocurrir en razón a que reconozca el AUG que normalmente está trayendo el ARN mensajero. Trae el ARN mensajero y ahí empieza a acoplarse. Esa subunidad que ya se acopló al ARN mensajero, que finalmente es la subunidad menor, necesita ahora de la subunidad mayor del ribosoma, que va a acoplarse para una especie de encofrar el proceso y que la lectura se inicie con ese primer ARN mensajero y se inicie con todas las demás codones que trae el ARN mensajero. Esto de manera gráfica, ustedes observan acá, este punto de iniciación, esta es la subunidad menor, acá se ha acoplado el ARN mensajero, finalmente se acopló y voy a tener siempre una unidad aquí, voy a tener, acá está el punto de inicio, AUG. El anticodón es el complemento a este AUG. Esto se va de alguna otra manera a acoplar a este código de lectura, pero este acoplamiento está llevando un aminoácido que es la metionina. Una vez que ocurre este acoplamiento, se acopló acá, esta proteína o la subunidad mayor del ribosoma se va a nuevamente acoplar. ¿Para qué? Para que la lectura se haga de manera indemne, no ocurra ningún evento de traslocación de la información que trae el ARN mensajero. Esta elongación de la molécula que se va a formar es en relación del código de lectura que ha traído el ARN mensajero y además de eso la posición que esto tiene en relación con los acoplamientos que va a tener el ARN de transferencia. Cada ARN de transferencia le lleva un aminoácido con el anticodón complementario que tiene en su estructura. Y esto va permitiendo que el ribosoma vaya desplazando el código de lectura y de esa manera se va produciendo la molécula, en este caso la proteína que está en construcción. Y de manera gráfica, ustedes lo vemos acá, tenemos las lecturas AUG, ya tengo su complemento, otra código de lectura GUC, tengo su complemento, este de acá traía metionina, este de acá traía valina, finalmente esta molécula, en este caso, ARN de transferencia cumplió su objetivo, ya depositó a la metionina, ya se enlazó con la valina en un enlace peptídico, finalmente va a seguir su proceso de crecimiento, va a aparecer otro código de lectura que se va a enlazar nuevamente a la valina por enlace peptídico y ARN de transferencia va a salir y lo importante es que la lectura sigue su proceso de secuencial. Cada vez más yo tengo la molécula en crecimiento. ¿En qué circunstancias termina? Cuando hemos mencionado esos tres códigos de lectura. Allí es donde se acabó la terminación y finaliza y el ribosoma terminó de codificar o descodificar esa información que trajo el ARN. Como consecuencia de ello, yo tengo la proteína o el polipéptido que finalmente estaba identificado en el ADN. Y eso va a permitir que el ribosoma se separe en ese proceso. Terminación es cuando yo voy a tener un código de lectura como el UGG para que finalmente se termine. Este es un factor de liberación para que la molécula deje de estar asociada al ribosoma y yo tengo el polipéptido libre. Se separa nuevamente la subunidad menor de la subunidad mayor para liberar al ARN mensajero, que era lo que llevó el proceso de decodificación. Aquí aparece lo que se llama el plegamiento de proteínas, su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y esto de aquí, para que tengamos más o menos en cuenta, va a ocurrir en razón. La estructura primaria hemos mencionado que es secuenciación de aminoácidos. La estructura secundaria es la alfa hélice o la beta hoja beta plegada. Estructura terciaria es la que puede ocurrir en relación a las diferentes estructuras secundarias que empiezan a interactuar entre ellas. Y la cuaternaria cuando hay más de una cadena. Todo esto es parte del plegamiento de las proteínas.
Pero esto ya cada vez es ayudada por otro tipo de proteínas, que finalmente se llaman las chaperonas o chaperoninas. Esas proteínas van a ayudar a que el proceso de estructuración tridimensional de la proteína llegue a buen término. Yo tengo acá la estructura primaria, que es secuenciación de aminoácidos, tengo la estructura secundaria y tengo acá la alfa hélice, ¿no? La estructura terciaria es como esta alfa hélice, por un lado se interactúa con otra y van generando puntos de encuentro, conexiones, puentes de hidrógeno, enlaces de sulfuro, ¿no? Junto con eso aparecen la fuerza de Van der Waals y toda una serie de estructuras de conexión que van permitiendo una estructura terciaria. Pero solamente va a aparecer estructura cuaternaria cuando aparecen otras cadenas en relación a una normalmente que pueda tener solo estructura terciaria. De acá podemos concluir de que las proteínas solamente llegan a la estructura terciaria todas las que tienen una sola cadena. Solamente llegan a la estructura cuaternaria cuando tienen más de una cadena, dos cadenas. Solamente aquellas proteínas que tienen más de dos cadenas. Dentro de esta síntesis de proteína vamos a hacer una especie de transcripción, una cosa muy secuencial y muy rápido. Si yo tengo es la hebra que va a ser codificada, la iniciación es primero la ARN polimerasa, comienza la síntesis de un precursor, pero partiendo de ¿qué? De una molécula de ADN. Esta es la secuencia y esto de aquí es la que finalmente va a ser copiada. Y decíamos que va en dirección 3' a 5'. Muy bien. Y observemos de aquí, yo tengo mi ARN polimerasa, es la enzima que va a copiar eso. Esta es la hebra que va a copiar, entonces tiene que copiarlo con sus complementos respectivos. Donde hay timina lo va a copiar con adenina, donde hay adenina no va a copiar timina, sino va a copiar su respectivo base nitrogenada complementaria, que es el uracilo. Entonces sigo la secuencia, no va, esto puede ser exactamente una copia de ADN, sí, excepto que donde hay timina va a ser reemplazado por uracilo. Y quien lo está